Hola chicos, ¿cómo están? Hoy tocamos un nuevo tema de física que es áreas y volúmenes. Bien, en este caso vamos a empezar uno por uno, ¿perfecto? Lo primero que vamos a entrar obviamente es áreas. ¿Qué es un área directamente? Lo podemos definir fácilmente como la medida en dos dimensiones de una superficie plana. ¿Sí? ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo entenderíamos directamente esto que nos dice en dos dimensiones? Si nos acordamos bien, una dimensión vendría a ser tal vez solamente una línea recta nada más. ¿Sí? Es solo una dimensión que tiene, digamos, el largo, por así decirlo. ¿Listo? Pero ahora, fíjense, si desplazamos eso hacia arriba, pues ya tiene otra dimensión. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer con esa otra dimensión? Pues unirla con la primera que ya teníamos, ¿sí? Y se obtiene directamente las dos dimensiones que se miden en áreas, en este caso, el alto y el largo, digamos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, de una superficie plana, y obviamente todos los que tienen solamente dos dimensiones solo son planos, solo medimos, no sé, una hoja, el área de una cancha, tal vez la parte plana nomás, obviamente, ¿cierto? Ahora, fíjense que cómo más o menos entendemos las áreas, muy aparte de esta definición que les estamos dando, ¿sí? ¿Qué es lo que normalmente se hace? Vamos a intentar dividir cada una de estas, bueno, dividir este cuadrado en cuadrados más pequeños, divididos pero en centímetros. O sea, digamos, este pequeño cuadro de aquí, bueno, esta línea de ahí está separada por 1 centímetro. Y las demás también. Todo eso lo estamos haciendo así. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer lo mismo en sentido vertical, que obviamente va a salir así. ¿Sí? Dense cuenta que obviamente se han formado cuadraditos. Ahora, cuando medimos áreas, nosotros es como si midiéramos cada uno de estos cuadrados que están aquí. ¿Sí? En este caso, dependiendo de la unidad de medida que esté poniendo. Como les dije, en este caso para nosotros van a ser centímetros. También pueden ser metros, pueden ser millas o lo que sea. ¿Sí? Pero nuestra unidad para nosotros es que cada uno de estos mide 1 centímetro, 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 centímetro. Bien, ahora, ¿cómo hallaríamos el área? Si tenemos así directamente y un dibujito así bien hecho y no nos acordamos cómo sacar, lo más fácil que podemos hacer es contar cada uno de esos cuadraditos. Bien, si contáramos todos estos, ¿cuánto nos daría? Un total de 64. Que ahora tal vez lo quieren contar, pueden hacerlo, ¿sí? Ahora, esa es la cantidad de cuadrados que hay, ¿bien? Pero entonces, ¿en qué estaríamos midiendo? ¿Qué unidad tendríamos? Como dijimos, estamos midiendo 1 centímetro a cada lado. Entonces tengo 1 centímetro, digamos, de arriba, por así decirlo, y 1 centímetro en sentido vertical. ¿Sí? Entonces son 2 centímetros. ¿Y cómo noto yo esos 2 centímetros? Pues centímetro al cuadrado. ¿Sí? Ahora, si hubiéramos estado usando otra unidad que hubiera sido metros, digamos, cada uno de esos vale 1 metro, digamos, la separación que he hecho. Entonces yo lo mediría en metros cuadrados. Si fueran millas, millas cuadradas, pulgadas cuadradas y demás. Bien, la idea es que dense cuenta que esto es una unidad de distancia, que al final se está elevando al cuadrado. Si está elevado al cuadrado ya no es distancia, es área. Perfecto. Ahora, cuando tenemos así un cuadrado, ¿cómo sería por fórmula nada más? Solo mediríamos la parte de abajo y la parte vertical. Midiendo eso, ¿qué hacemos? Lo multiplicamos. Por eso se dice que directamente para sacar el área de un cuadrado, multiplico lado por lado. O sea, un lado que tengo de ahí por el otro lado, nada más. ¿Listo? Ahora, obviamente hay muchas figuras que no encajan así para dibujar de manera exacta, ¿sí? Uno de estos, digamos, es el triángulo. Para hallar del triángulo vamos a hacer tal vez aquí muchos cuadraditos, pero algunos van a estar partidos. No van a estar así justitos como en el cuadrado que tenía antes. ¿Sí? Ahora, fíjense que para esto ya utilizamos más fórmulas para ser exactos, y en todos, más que todo, ya son puras fórmulas para poder sacar las áreas. Pero ahora ya no utilizan solamente eso, sino utilizan diferentes términos. En este caso, por ejemplo, cuando yo tengo, digamos, un triángulo, primero lo que tenemos que saber es su altura, o sea, la altura que hay desde su vértice superior hasta su base de aquí. ¿Sí? Eso es la altura, y se la denomina con la letra H nada más. Bien, ahora, lo que sigue es la parte de abajo, todo esto de aquí, que es la base. Y se la denomina con una letra B minúscula. Bien, ahora, para poder hallar ¿qué se llama? El área de un triángulo, en este caso se usa una fórmula, y esa es esta. El área es igual a la base multiplicado por la altura y dividido entre 2. Bien, esos son para los triángulos. Por eso tenemos que saber esos dos datos primero para poder hallar el área. ¿Sí? Y así sucede con diferentes figuras. En este caso, si yo tuviera un círculo, de un círculo, ¿qué es lo que me importaría para las áreas? Su radio.
Y recordemos que el radio es la distancia que hay desde su punto medio hasta el borde de la circunferencia, ¿sí? Eso para nosotros es el radio. Y ahora solamente casi usamos eso para poder hallar el área, porque para poder hallar su área solamente se utiliza esta fórmula. Área de ese círculo va a ser igual a pi multiplicado por el radio, que es ese dato, al cuadrado nada más, ¿sí? Y este pi ya lo deben conocer directamente cuando han avanzado directamente en la parte de figuras geométricas, ya se acuerdan que es pi, ¿cierto? Ese pi directamente en sus calculadoras, no es necesario estar acordándose, pero el valor como tal es 3.1416. Y hay muchos números más, pero es lo necesario que tenemos que acordar. Bien, continuaremos. Ahora sí, vámonos a lo que es volumen. Bien, ¿qué es el volumen? El volumen no es nada más que el espacio que ocupa un cuerpo, ¿sí? Todo cuerpo que ven a su alrededor ocupa un espacio, ¿cierto? Entonces el volumen es ese espacio que está ocupando en este momento. Solamente el espacio, nada que ver su materia, que quede claro, siempre se confunden a veces, ¿bien? Ahora, entonces, el volumen, ¿cómo lo definiríamos muy aparte, así para entenderlo un poco mejor? Empezaremos directamente por las dimensiones que hemos marcado cuando hemos visto un cuadrado, ¿sí? En este caso, cuando hemos visto el área es en 2 dimensiones, dijimos, ¿sí? Pero para volumen ya utilizamos 3 dimensiones. En este caso, ya hemos hecho, digamos, el largo y el alto, por así decirlo. ¿Qué nos falta? El ancho, y eso podemos definirlo como profundidad, y eso lo podemos desplazar de esta manera, ¿sí? Y ya obviamente se vuelve un cubo, algo ya tridimensional, lo que normalmente ven en todo lado aquí, ¿sí? Ahora, en este caso se haría lo mismo, podríamos dibujar aquí cuadraditos por todos lados, dependiendo de qué unidad manejemos, si quieren centímetros, millas, lo que sea. Igual podríamos dibujar hartos cuadraditos, pero tendríamos que contar todos los cuadrados, no solo los de la superficie, sino todos los que se encontrarán hasta el centro del cuadrado. Y serían muchos, ¿cierto? Por eso para esto solamente usamos más fórmulas que nada, ¿sí? En este caso, para poder hallar lo de un cubo, lo dividimos por lados igual. En este caso, digamos, tengo el largo, el ancho y el alto. Y eso lo denominamos con pequeñas letras, A, B y C nada más. Bien, ahora obviamente hay más figuras. En este caso, si vemos directamente lo que era un triángulo para nosotros más antes, ahora se puede volver una pirámide, ya tridimensional, porque el triángulo es plano, la pirámide ya no, ¿sí? Y su fórmula para poder hallar el área, o mejor dicho, el volumen de esta pirámide, pues es esta, ¿sí? En este caso, el volumen es igual a ¿qué? Al área de la base. ¿Cuál es la base? Esta parte de acá, su área. Puede variar estas áreas, porque puede haber, digamos, así pirámides cuadrangulares, porque esto tiene 4 lados. Puede haber triángulos, mejor dicho, pirámides con base triangular, y tendría 3 lados nada más. Y así la base puede variar, por eso el área de la base puede sacarse de diferentes maneras, ¿sí? La altura viene siendo lo mismo, lo que era desde la base hasta el vértice de acá así. Y lo único que hay que hacer es después dividirlo entre 3. Bien, ahora, otra de las figuras geométricas que ya hemos visto más antes era el círculo. Ahora es una esfera, ¿sí? Si lo volvemos en 3 dimensiones ya se vuelve una esfera, como una pelota nada más. ¿Listo? Ahora, obviamente de aquí seguimos usando el radio, pero ahora, digamos, la fórmula va a variar. En este caso yo hago 4/3 de pi por el radio al cubo esta vez. Bien, y así hay muchas figuras geométricas, en este caso para áreas, para volúmenes, que tienen diferentes métodos de hallarse mediante sus fórmulas como tal. ¿Listo? Ahora chicos, lo que tenemos que hacer es intentar manejar esas fórmulas. En la tabla ya lo van a ver en su documento. Bien, ahora, en este caso algo más que nos estamos olvidando, ¿en qué medimos el volumen? Lo normal que vamos a ver es que, como hemos visto aquí en el cubo, que tiene 3 lados, y si cada uno de los lados yo lo midiera en centímetros, tendría que multiplicar centímetro por centímetro, y por otro centímetro más, ¿cierto? Ya son 3. ¿Y cómo notaría si son 3 10 centímetros? En este caso yo lo notaría centímetro al cubo esta vez, porque son 3, ¿sí? Pero obviamente ya les dije que depende de con qué estemos midiendo o qué unidad estemos midiendo, va a cambiar. Puede ser esto en metros cuadrados, si lo midiera obviamente en metros, o también hasta millas, perdón, no cuadradas, cúbicas, perdón. Malos términos, ¿sí? Ahora fíjense, en este caso todo lo que esté al cubo, o mejor dicho, todo lo que sea distancia, o sea, milla, metro, centímetro, pulgada, lo que sea, yarda más, elevado al cubo, siempre va a ser volumen, ¿sí? Pero no es la única unidad en la que se maneja, también se manejan las unidades que son, digamos, de líquidos. Por ejemplo, si ustedes, digamos,
van a comprar, no sé, gasolina. La gasolina está como un líquido en ese momento, ¿cierto? Y no sé, le dicen, véndame dos, ¿qué cosa le dicen? Litros normalmente, ¿cierto? Y esa es una de las unidades en la que también se mide el volumen. Y todas las que están derivadas de litros es lo mismo. En este caso, como litros, ¿qué más podría ser? ¿Algo menor que eso? Los mililitros, que también se ve mucho. También estarían los galones y demás cosas. Bien, esos también nos indican el volumen directamente de una cierta sustancia o un cierto material. Sí, chicos. Ahora bien, con esto me despido. Espero que se haya entendido. Sin antes decirles que les voy a dejar un pequeño video continuando esto. Pero ya eso va a ser para que entiendan un poco mejor. Esto es lo que ha sido la medición de volúmenes en litros más que todo y mililitros. Como más o menos se ha hecho. Bien, chicos. Entonces nos vemos en clase. Chao, chao. Se cuenta que Nerón II, el rey de Siracusa, ya por los años 250 a.C., le encargó a un joyero que le construyera una corona con una cantidad de oro que él mismo le proporcionó. Y no cualquier corona, ¿eh? Una corona sagrada para ofrendarle a los dioses que, se sabe, son fanáticos de la billutería. Cuando el joyero le devolvió la corona construida, el rey estaba chocho, convencido de que había usado todo el oro para hacerla porque pesaba lo mismo que la cantidad de metal que le había dado. Pero de pronto comenzó a sospechar que el joyero podría haberlo engañado, mezclando el oro con otros metales o materiales menos valiosos, pero que en promedio pesaran exactamente lo mismo. Entonces Nerón llamó a su científico de confianza, Arquímedes, para que lo ayudara a descubrir si la corona efectivamente contenía todo el oro que le había entregado al joyero y así poder dormir tranquilo. La condición era, claro, no arruinar la corona, que estaba bárbara. Se dice que Arquímedes le dio vueltas al asunto hasta que un día se le ocurrió la solución mientras estaba en los baños públicos de Siracusa dándose una enjuagada. El asunto es que se entusiasmó tanto que salió corriendo medio desnudo del baño gritando su famoso ¡Eureka!, que no quiere decir otra cosa que ¡lo encontré! ¿Y qué es lo que había encontrado don Arquímedes? Parece ser que se había metido en una bañera demasiado llena de agua, que entonces comenzó a desbordar cuando se sumergió para bañarse. Cuanto más se sumergía, más agua chorreaba. El volumen de agua desbordada tendría que ser necesariamente igual al del volumen del cuerpo que se había sumergido, o sea, el mismo. Todo muy lindo y muy limpio, pero ¿qué tiene que ver con la corona de oro? El asunto es que si el joyero había mezclado un poco de cobre o plata, que son menos densos que el oro, y recordemos que la densidad es peso dividido el volumen, repito, la densidad es peso dividido el volumen, entonces el volumen de la corona debía ser mayor. Pero, ¿cómo medir el volumen de algo tan irregular como una corona? Arquímedes dedujo que si metía la corona en un tacho lleno hasta el tope de agua, podría medir el volumen de agua que desbordaba y así calcular el volumen de la corona. De la misma manera, podía sumergir una barra de oro del mismo peso que la corona en el mismo tacho y medir su volumen. Si coincidían, entonces la corona era de oro puro. Si el volumen de la corona era mayor, entonces tendría algún componente menos denso que el oro. Dicho y hecho. Al comparar los volúmenes se comprobó que la corona tenía un volumen mayor que la barra de oro del mismo peso. Aquí hay plata encerrada, debió pensar Arquímedes, porque, efectivamente, la corona estaba hecha con una mezcla de oro y de plata que es menos densa. El resultado fue que Arquímedes se quedó con el puesto de consejero científico del reino. El rey Nerón se quedó con una corona trucha y Siracusa se quedó sin joyero. Otra historia más en el increíble mundo de la ciencia. Amigos, anoten los resultados y utilícenlos en sus vidas cotidianas. ¡Hasta la próxima!